nosotros. Gracias, Fernando. Jorge Quiroga de Bolivia. Yo sé. La pregunta que quiero hacerle, voy a empezar con la que he hecho a todos los presidentes al final, porque me ha llamado mucho la atención, y a la gente le llama la atención igual. ¿Por qué son expresidentes los que tienen que venir a firmar un decreto, una declaración, y no presidentes latinoamericanos expresándose? ¿Qué es lo que está pasando? Que los presidentes actuales no están hablando del tema de Venezuela y son ustedes los expresidentes los que cargan con esta responsabilidad. Creo que son dos factores, Fernando. En primer lugar, hay que entender que el régimen venezolano ha sido el más poderoso en la historia reciente de América Latina. ¿Por qué? Porque al influjo de un líder carismático, comunicacionalmente muy efectivo, el extinto Hugo Chávez, y con una petrochequera poderosa, lograron tener en 2008 el control casi directo de 22 de los 34 votos de los que estarán presentes acá en la Asamblea de la OEA. Eso le compraba un blindaje muy grande. Y además de ello, tenían el control y el financiamiento de supuestos movimientos sociales, Sin Tierra en Brasil, piqueteros en Argentina, que hacía que otros gobiernos tengan que cuidarse de Venezuela porque les podía agitar la cuestión interna con el control de estos movimientos que cuestionaban los regímenes. Ha tenido mucho poder el régimen venezolano. Y eso ha, lamento decir, llevado a una situación donde regímenes sometidos, tutelados o financiados por Venezuela callaban, el de Bolivia y tantos otros. O la intimidación por este control de factores de movilización interna que vía el petropoder tenía el régimen venezolano. Eso ha dificultado enormemente que se discute el tema, y el otro elemento es este blindaje antiimperialista, que cada vez sacan a blandir, siempre te dan una disyuntiva fatal. Fernando, si cuestionas a Venezuela, pero Estados Unidos nos quiere invadir, pero el imperialismo quiere hacer un magnicidio. Creo que ya van 10 invasiones, 50 golpes y 500 magnicidios. Ya cada día se inventan otro más. Y con ese ropaje discursivo evitan ser cuestionados, cuando la realidad es que el único país que tiene 10.000 gasolineras o más y 7 refinerías en Estados Unidos, donde contante y sonante le pasan los dólares todos los días, es el régimen venezolano. Si realmente son tan antiimperialistas, que es una hipocresía, ¿por qué no le cortan el suministro a Estados Unidos? No, porque viven de Estados Unidos. El resto del petróleo lo regalan por acá, se lo prestan y pagan en producto a China, y el dinero que les llega es del imperialismo. Entonces es discursivo el recurso, la posición es discursiva, pero les compra esta suerte de blindaje. Y miremos las últimas semanas que tú has seguido tanto en tu programa. Hay presos políticos en Venezuela, se crea todo un movimiento de expresidentes y llegamos a que Felipe González de España y Aznar, que lo tienes acá, en las antípodas políticas de España, piden lo mismo, libertad para los presos. Llega esta medida de Estados Unidos, que tiene dos dimensiones. La primera, el lenguaje desacertado y desproporcional de que Venezuela es una amenaza para la seguridad nacional. El gobierno de Venezuela es una amenaza para el asalariado cuando la inflación se le come el bolsillo. Es una amenaza para la madre que no encuentra harina para comer, azúcar para endulzar o leche para tomar. Es una amenaza para el ciudadano venezolano de a pie, azorado por la criminalidad que golpea a ese país. Esa es la amenaza real, pero se agarran de esa parte discursiva para decir que viene una amenaza y otra serie de problemas. Y fíjate cómo un gobierno tan antiimperialista, a 7 represores, que entiendo que no tienen visa para Estados Unidos, ahora parecen estar desesperados por ir a Disney World porque todo el día se quejan de ello. Y tú recuerdas que en el caso de Honduras, cuando reemplazan a Zelaya, Estados Unidos le quita las visas a muchos de los que habían sacado a Zelaya, y los países como Venezuela batían palmas. Entonces, ¿cuál es el tema? Si son antiimperialistas, ¿por qué quieren ir a Disney World? Es discurso y logran posicionar una cuestión que evita que otros puedan pronunciarse con claridad. Despejemos eso. La cosa es clara. En democracia es inconcebible que en una situación económica negativa y totalmente fuera de control, un opositor sea llevado preso. ¿Tú crees que sería concebible que ante una marcha de protesta en México o en Brasil o en Argentina arresten a López Obrador en México, a Ezio Neves en Brasil, a Mauricio Macri en Argentina, y los lleven a un cuartel militar? Inaudito, inconcebible. Ese es el tema de fondo, o lo de Ledesma, o de tantos presos, y eso debe llevar a que los gobiernos de América Latina, sin insultar ni agraviar, pidan
Dos cosas muy simples: libertad para Leopoldo, libertad para Ledesma, libertad para Ceballos, libertad para los presos. Segunda, elecciones parlamentarias que fijen fecha, con observación electoral internacional, sin presos y con participación de todos los actores de la oposición. Eso es parte de la declaración. ¿A través de qué mecanismos? Es decir, porque aquí el tema es que si lo hacen a mutuo propio, entonces se trata de una intervención. Y si se buscan los organismos, como la OEA, por ejemplo, no hay reacción o capacidad. ¿Cómo hacerlo? A ver, está establecido, Fernando, que la defensa de los derechos humanos y principios de la democracia están vigentes en el hemisferio y todos debemos tomar partido por ellas. No es injerencia el pronunciarse pidiendo respeto a la democracia y los derechos humanos en otro país. Es obligación de la comunidad democrática internacional plasmada en la Carta Democrática. Si tú destilas la esencia de la Carta Democrática, ¿qué requiere? Elecciones libres, justas y transparentes. Eso queremos para las parlamentarias de Venezuela. ¿Qué más se requiere? Instituciones independientes. En Venezuela no existe, están copadas por el régimen. Libre expresión, los canales, las radios compradas y la prensa callada cuando no expulsada. Oposición, que pueda manifestarse clara y libremente, es perseguida sañudamente. No cuesta nada, y yo estoy absolutamente convencido que más temprano que tarde algún gobierno va a pronunciar una frase muy sencilla: libertad para Leopoldo, libertad para Ledesma. No cuesta nada decirlo. Y va a crear una corriente, como ha sucedido con figuras públicas y expresidentes, que tome fuerza. ¿Y sabes qué va a suceder? Cuando se escriba la historia de todo esto, muchos tendrán que responder por qué callaron tanto tiempo, porque el silencio ya pasó de la prudencia a la complicidad con abusos que no toleraríamos en ningún otro país en el hemisferio. Presidente, gracias por el tiempo. Gracias, Fernando. Muy amable. Muchas gracias. Gracias.